Bien, regresamos a esta mesa de análisis sobre el mensaje por Fiestas Patrias. Estamos con Alfonso Baella, periodista y analista político, Jorge González Izquierdo, economista, y Víctor Andrés Ponce, analista político. Con ellos vamos a hablar sobre qué se espera del mensaje presidencial, pero antes vamos a hacer un pequeño recuento de cómo ha acabado el presidente Ollanta su tercer gobierno. Alfonso, cuéntanos un poco cuál es tu opinión. Bueno, creo que ha acabado con bastantes problemas. Creo que han habido 5, episodios lamentables del presidente de la República o del gobierno, que han sido notorios y han sido realmente penosos, ¿no es cierto? El primero tiene que ver con el escándalo de López Gate. El segundo tiene que ver con el tema de la ONAGI, que es claramente un asunto no resuelto por el presidente, como el primero tampoco. Tienes el tema de Villanueva, que ha sido una salida abrupta del primerato. Tienes a Nadine Heredia con los temas de cosas y con la forma en que ella quiere prevalecer sobre el poder político, y la salida de Cornejo finalmente, ¿no? Creo que el presidente de la República, con estas declaraciones que ha dado hace poco, diciendo que las puertas están abiertas, lo que hace, al final de cuentas, es reconocer no que ese grupo de parlamentarios se pueden ir, sino que millones de personas ya se han ido del apoyo que tenía el presidente. En realidad, esa frase es, creo que, lapidaria, ¿no? Y nos muestra una forma de gobierno que no es nada buena para el país. Víctor Andrés, tu balance último. Este es el gobierno que ha empezado a apagar la estrella del Perú, el milagro económico peruano que había concitado el asombro del mundo, se comienza a apagar por este gobierno. Y lo trágico es que este gobierno tenía todas las condiciones económicas, sociales y políticas para ser el mejor gobierno de la historia republicana, no el mejor gobierno de los últimos tiempos, sino el mejor gobierno de la historia republicana. Tenía una economía en crecimiento, tenía unas reformas de primera generación consolidada, tenía un apoyo mayoritario a favor de la inversión y el desarrollo. Un discurso incoherente, ¿no? Un discurso que decía mantener la estabilidad macroeconómica con el intento francamente hasta ahora inexplicable de comprar la Pampilla para restablecer un monopolio estatal en los combustibles, ¿no? Todo ese tipo de cosas fueron generando un clima que el día de hoy se llama desaceleración, ¿no? Y este es el gran tema que va a acompañar al país y a este gobierno hacia el 2016. Una cosita final, algunos van a querer explicar esto por el tema del contexto internacional, ¿no? Pese a que China crece, Occidente crece, pero obviamente estos problemas pasan por factores absolutamente internos. Jorge, en el discurso del 28 de julio del año pasado, del 2013, el presidente dijo textualmente: en 2 años los indicadores han demostrado que nuestras decisiones fueron las correctas. ¿Cuál sería tu opinión un año después? Mira, él está acabando su tercer año en términos de la economía nacional en una situación deplorable, diría yo, ¿no? Lo que pasa es que es como un avión que venía con un fuerte viento de cola de atrás y lo empujó durante 1 año, año y medio, 2 años, hasta que el viento de cola se cortó. Entonces ahí el piloto ha tenido que agarrar el timón para comenzar a conducir la nave. Y ahí es donde han emergido los problemas. Problemas que han estado siempre, pero que por el viento de cola los sumergías, no los veías. Ese viento de cola del que los economistas hablan recurrentemente, te pregunto, ¿sería en verdad de 2 grandes turbinas? Uno es el contexto externo, pero otro también era contexto interno. La inversión Acuérdate nacional. que la inversión privada venía creciendo a 2 dígitos. Pero Entonces, la turbina internacional, digamos que uno puede decir que funciona a media caña, pero no que se ha apagado, mientras que el contexto el motor, digamos, la turbina de la inversión privada, sí, claro, ese sí se ha apagado. Entonces, lo que está pasando acá es de que la economía ha venido ya de años atrás desacelerándose, y ahora estamos a puertas de entrar en una recesión. Según cifras desestacionalizadas, ¿no? Si hasta junio tenemos crecimientos negativos con cifras desestacionalizadas, técnicamente estaríamos entrando en un tema de recesión. Entonces hay que ver los resultados. ¿Desde cuándo? Desde el año 2009, que es cuando nos agarra la crisis fuerte, ¿no? Entonces, la desaceleración de esta economía ha sido muy aguda este año, y el gobierno está apostando a algo, fíjate.
que para mí están jugando unas cartas peligrosas para el país, pero para ellos de repente convenientes. Ellos apuestan a que el año 2015 la tasa de crecimiento rebote. Un punto, de repente un poco más de un punto. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa creencia del gobierno, ¿no? Megaproyectos que están así son lo que tú y yo lo sabemos, se llaman choques de oferta de mineros. Resulta Toromocho, que va a entrar este último trimestre a full de producción, Las Bambas, que entra en producción, y 2 ampliaciones mineras muy fuertes. Entonces, pero eso pudo haber sido encima de una tasa de 5 y encima de una tasa de 3. Por supuesto. Entonces ellos están esperando que eso te haga repuntar la economía el año 2015, como es muy probable que pase, y les abre espacio para hacer juego político. Ahí está para mí una de las razones fundamentales de la conformación de este gabinete. Vamos a regresar al análisis político entonces para dar un poco de espacio. Ahí quería comentarte algo que tiene que ver con una encuesta que publicó Perú 21 hace 60 días y que decía que los peruanos piensan casi un 50% que nadie es la que gobierna en el presidente, lo que demuestra una crisis de institucionalidad. 68%, si mal no recuerdo. Perdón, 68%. Una crisis de las instituciones políticas, ¿no es cierto? Y cuando el domingo pasado, si no me equivoco, Pulso Perú pregunta sobre qué expectativa tienen los peruanos sobre el discurso presidencial, si no me equivoco, hay un 70% que dice que no le importa lo que va a decir el presidente. Entonces, estamos frente a una crisis también de confianza, que es lo fundamental. Quería preguntarles por eso a ambos. El presidente Ollanta llegó a la presidencia, llegó al poder en unas condiciones bastante, con un país resquebrajado, ¿no? Polarizado. Todos recordamos lo que fue la segunda vuelta del 2011, fue un choque brutal entre casi dos posiciones que eran casi el 49 y 49% del país, y había un margen muy pequeño de personas que estaban indecisos y que se definieron en las últimas 2 semanas. Entre eso y el 28 de julio hubo una gran incertidumbre. El mensaje del 28 de julio del 2011, no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue un mensaje que para muchos fue un shock, recordarlo de la Constitución del 79, correcto, pero a partir de ahí el presidente como que agarró un poco de fuerza y dijo: voy a hacer lo que tengo que hacer y no lo que debo hacer, perdón, lo que debo hacer y no lo que quiero hacer, correcto, y con esa frase más o menos comenzó a recuperar un poco de confianza y llegó en los márgenes de aprobación, llegó hasta 60% de aprobación. Así es. Hoy día está en 24. Mira, lo que pasa, pero hay algo más en eso. El gobierno de Humala probablemente es uno de los gobiernos que ha tenido una de las lunas de mieles más prolongadas, si comparamos con Toledo, con García, los últimos gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ese 70% de gente que no votó por él en la primera vuelta, reconoció que el gesto de mantener el modelo económico, de mantener la institucionalidad, era un gesto valiente considerando las tradiciones, las propuestas, el programa que él había presentado. Rompiendo además su coalición para eso. Claro, rompiendo su base social, sus bases históricas, en fin, rompiendo con su familia inclusive, rompiendo con tradiciones familiares. Entonces la gente le daba un respaldo a ese gesto que le parecía valiente, valioso. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que el gobierno en el segundo año, precisamente cuando tenía estos márgenes de aprobación y cuando la figura de Nadine Heredia se convertía eventualmente, virtualmente, en una candidata presidencial, empieza a desarrollar algunos hechos que son lamentables. Y quizá el más lamentable fue el intento frustrado de comprar la Pampilla, ¿no? Tú recordarás que cuando se intenta comprar la Pampilla, surge una mayoría política, una mayoría social y una mayoría mediática que le dice al gobierno: señor, esa no es la ruta, y el gobierno tiene que dar un paso atrás. Pero inmediatamente sucede otro hecho, es decir, por el lado de la economía tú apuntabas a crear un monopolio estatal de los combustibles que te iba a permitir decir que habían empresas
con fines de lucro y empresas sin fines de lucro, y eso era agredir el modelo económico. Pero casi paralelamente se gesta el fenómeno de la repartija, que fue un intento político de controlar instituciones, la misma mayoría social, la misma mayoría política y la misma mayoría mediática. Bueno, los mercados, y eso lo saben ustedes más que nosotros, como economistas, los mercados son organismos vivos. Todos los días respiran información pública, del aparato público, del poder público. Es un proceso, no es un flujo, ¿no? Entonces, los mercados fueron lentamente envenenados, intoxicados, y bueno, todos sabemos que una decisión de inversión se toma en meses y en años, y cuando se paraliza, retomar esa decisión de inversión requiere meses y años. Eso es lo que está pasando ahora. Alfonso, en una reciente columna, César Hildebrand califica a Nadine como políticamente insaciable. ¿Cuál es tu percepción de esta frase? Yo creo que es irresponsable Nadine Heredia. Creo que hoy día los peruanos tenemos casi en la voluntad de la señora Heredia el futuro de todos nosotros, porque si ella decide por su propia voluntad y sin ningún tipo de consulta, postular o no, de repente hasta lo puede hacer. Entonces el Perú que hemos construido, del que hemos aprendido tanto y sobre el que nos cuesta tanto avanzar, puede y pende del hilo de la voluntad de una persona. Y esa es la verdad, ese es el tremendo, digamos, saldo negativo que tiene para el liderazgo político la presencia de la señora Heredia, que al principio era una persona bienvenida, una persona colaboradora, una persona que creo que le teníamos todos no solamente aprecio, respeto, sino sobre todo gratitud por lo que ha hecho. Pero eso se ha ido convirtiendo en una suerte de alguien que se mira al espejo y cree que efectivamente tiene más poder del que realmente le corresponde. Ahí hay un problema fundamental. Correcto. Antes de ir a la pausa, quisiera preguntarte, Jorge, por la parte económica y las zonas rurales. El Perú durante los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante y de acuerdo a casi todos los estudios, empezando por el de Richard Webb, las zonas rurales se han beneficiado en mayor medida que las urbanas. Han estado creciendo casi a 4 veces la tasa de crecimiento de las zonas urbanas. Sin embargo, y teniendo en consideración la cantidad de programas sociales que se están desarrollando en el interior, la popularidad del presidente también cae ahora en las zonas rurales. ¿Cuál sería la explicación? La explicación es que, si bien es cierto en términos de promedio, la pobreza y la extrema pobreza ha bajado en el Perú apreciablemente, en las zonas rurales no ha sido tanto más. En la Sierra Sur, la Sierra Centro, la selva, todo en las zonas rurales de lo que estoy mencionando, la pobreza sigue siendo alta y la extrema pobreza todavía sigue siendo alta. Entonces, en esas circunstancias... ¿Y por qué la gente no percibiría el incremento tan fuerte en el gasto social que ha habido en estos últimos 2 años? Lo que pasa es que... ¿O crees que hay percepciones políticas que van a contrapelo de estos beneficios y el neto es... Empezaste bien alto. Correcto. Y ahora estás acá. Todavía te falta mucho trecho, pero has hecho esto. O sea, no se puede negar que también en las zonas rurales ha bajado, pero no tanto como ha caído en las zonas urbanas. Entonces siguiendo esa lógica, si el presidente decide en los próximos 2 años abocar mayor gasto social, no necesariamente eso va a hacer que recupere popularidad. Porque fíjate tú, la forma como se mide pobreza, extrema pobreza acá, yo la cuestiono, porque medirlo solo por el gasto monetario tiene sus bemoles. Y te digo, en el último ranking que sacó el INEI, la región menos pobre del Perú es Madre de Dios. Y si tú te metes a ver, tiene una tasa de pobreza de alrededor de 2-3% y de extrema pobreza tendiendo a 0. Entonces yo miro esas cifras, cierro los ojos y digo, esto se parece a Suiza. Pero tú te vas en un avión a una ciudad suiza y la miras, y te regresas en el avión y te vas a Puerto Maldonado y lo miras y ves que hay un abismo de diferencia. Entonces algo está pasando con esas cifras. Correcto. ¿Me están entendiendo? Algo está pasando con esas cifras. Importante llamada de atención, sin duda. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Bien, regresamos a esta mesa de conversación sobre el mensaje presidencial. Alfonso, ¿cuáles serían los principales aciertos del gobierno del presidente Ollanta-Humala? Algún acierto tiene que tener. Bueno, creo que el mejor acierto del presidente fue no
llevar adelante esta hoja de ruta. Te refieres al último año, ¿no es cierto? Bueno, en el último año yo creo que el presidente ha logrado sacar algunos proyectos de inversión. Creo que eso, al margen de las polémicas que se han podido, digamos, generar, hay una voluntad... Cuestionamientos a los procesos. A los procesos, ¿no es cierto? Hay una voluntad del presidente en impulsar esto, ¿no es cierto? Creo que eso es positivo porque eso nos ayuda a ver por lo menos una decisión política en la dirección correcta. Creo que eso sería, digamos, lo más interesante que el presidente ha hecho. Quizá hay por ahí algún importante impulso a la educación, ¿no es cierto? Yo creo que en ciertas cosas el presidente percibe que hay un camino adecuado cuando trata de impulsar leyes como la universitaria o colegios que tienen alto rendimiento u otro tipo de soluciones o propuestas políticas en la zona educativa. Creo que ahí es algo que el presidente percibe y huele que puede tener un acierto. Y creo que eso es muy importante, ¿no es cierto? En el Perú todos estamos de acuerdo que la única manera de salir adelante es con una educación adecuada abajo y también en el nivel universitario. Y creo que ahí hay todavía una reforma grande que hacer. Pero creo que más allá de esos, digamos, aciertos, yo no encontraría otras luces en el gobierno del presidente en los últimos 12 meses, ¿no? Al contrario, siento que más bien ha sido esquivo a las grandes decisiones. Creo que no ha retomado las reformas políticas que deberíamos haber impulsado desde el Ejecutivo. Creo que no hay una reforma de partidos políticos, creo que no hay temas electorales fundamentales. Creo que la opinión pública demanda otro tipo de liderazgo del presidente y creo que al final de cuentas, cuando miras el saldo, lo que encuentras es más negativo que positivo. Desde el punto de vista de la tasa de crecimiento y actividad económica, evidentemente estos megaproyectos suman, al final de cuentas, 16.000 y tantos mil más millones de dólares que van a entrar a la economía. Mi preocupación es por el lado institucional, la forma como los han llevado a cabo. Siento que por ahí perdemos más en el largo plazo porque a una precaria institucionalidad le agregamos ahora que un gobierno mete 16.000 millones de dólares en proyectos de una manera casi como tratando de pasar a un elefante por el ojo de una aguja. Sí, bueno, lo ideal hubiera sido que no haya un solo postor, por ejemplo, en estos dos últimos grandes proyectos, ¿no? En el caso del gasoducto, en el caso de la línea del Metro 2, eso siempre es lo ideal, ¿no? Pero en términos generales yo diría que estas cosas se explican porque el gobierno se ha dado cuenta muy tarde de que la desaceleración no es un problema económico, es finalmente un problema político que hace un gobierno sin viabilidad política del 2016 o un oficialismo sin viabilidad política. Mira, y en antes conversaban ustedes sobre el principal acierto. Quizá el principal acierto de este año del gobierno haya sido darse cuenta de eso, ¿no? Que no puede contemplar que la desaceleración se le viene como un tsunami, ¿no? Destrozando cualquier viabilidad del gobierno del 2016. Con este proceso de desaceleración no hay ni candidatura oficialista, ni futuro para Nadine Heredia, ni futuro para Ollantaytambo el 2021. Pero ahí solamente para comentar lo que dice Víctor Andrés. Mira, es un acierto, pero es casi una escapatoria del presidente. O sea, no es que el presidente dijo, bueno, aquí tenemos que apuntar a tener una respuesta política al problema, ¿no? Él ha tenido que prácticamente forzadamente salir por el tema político. Entonces no hay un acierto, digamos, hay una escapatoria por el camino político que alguien le ha dicho, esa es la ruta. Y él ha dicho, quería preguntarle a Jorge, porque los economistas, desde el 2002, 2003, que comienza a salir el Perú de la crisis que venía desde el 97 hasta el 2001, hablábamos, porque veíamos también, recuerden la política con Toledo y con García, no es que era la mejor ventana, vitrina de políticas públicas, ¿no? Sin embargo, los economistas nos refugiamos en la idea de que la política y la economía venían desacopladas. Sí. Y que por lo tanto, Toledo podía ir a Punta Sal, tirarse un chapuzón, tomarse una cerveza con galleta, no pasaba nada. García podía quedarse en Palacio, desde ahí ver lo que ocurría, no pasaba nada. Pero con el presidente Humala, sin ninguna duda, se han juntado. Ahora se ha juntado lo que pasa en la política, en el campo político y el campo social, que afecta tremendamente la economía. Mira, cuando la inversión privada hace esto, en cortos periodos de tiempo, la inversión privada que viene creciendo a 2 dígitos, hace esto. Exacto. Pero así podría tener 3 explicaciones.
que son, primero, que haya habido un corte abrupto de crédito bancario del sector privado. Si las empresas no tienen crédito, no invierten, pues. ¿En el Perú se ha dado eso? No. Al contrario, el crédito está creciendo fuerte. Hemos mejorado nuestra tasa de riesgo crediticio. Segunda posibilidad de que te explique esto es de que se hayan acabado las oportunidades atractivas de hacer inversión. Tampoco se ha dado eso. Japón, no hay nada más que construir, nada más que... Allá. Te falta el tercero. ¿Cuál es el tercero? Deterioro de expectativas. Confianza. Lo que la prensa llama confianza. Eso es lo que te explica. Yo quiero comentar eso de la política y la economía. Mira, si tú quieres explicar la desaceleración en términos económicos, casi no hay explicación. No, yo sí la tengo. No. El día de hoy hacer un proyecto de inversión minero demora más o menos 18 años. O sea, tú inicias el día de hoy un emprendimiento minero, petroleros y demora más o menos 18 años. Acabo de leer una entrevista de Roque Benavides, un hombre que conoce el tema, y ha demostrado con hechos que un emprendimiento minero demora 18 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué la economía más abierta, o una de las más abiertas de América Latina, ha desarrollado este bosque de trámites y de burocracia que aparece inexplicable? La pregunta es ¿por qué? A ver, Toledo ganó las elecciones discursiando contra el modelo económico. García ganó las elecciones discursiando contra el modelo económico. Ollantumala es el discurso más radical contra el modelo económico. Pero no solamente eso, a diferencia de Toledo y García, Ollantumala continuó con este discurso a pesar de mantener este modelo económico. La idea de que la inversión en educación, el lucro en educación es negativa, la idea de que el lucro en salud es negativa, la idea de que las empresas mineras extranjeras crean problemas. Bueno, ¿qué hace el funcionario del ministerio, de la región, del municipio o del distrito? ¿Qué hace el funcionario? Bueno, inventa un trámite, un procedimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo es el inversionista. Preguntarte algo, porque cuando escribimos sobre esto, algunos economistas llama a gente cercana al MEF, al Banco Central, le dicen, oye, ¿y por qué en lugar de criticar así abiertamente ideas, por qué no miras los hechos? Tú estás criticando el discurso del presidente velasquista, pero en los hechos, él no es velasquista. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? No, mira, mucho se dice, el gobierno ha usado este argumento. Gran parte de la desaceleración en la inversión privada se debe a un exceso de trámites y un exceso de permisos, lo que se llamó tramitología y permisología. La cinta roja. Pero eso siempre ha existido en el Perú. Entonces, eso, con ese background, la inversión privada te ha estado creciendo varios años a dos dígitos. Entonces tiene que haber algo adicional a eso para que te explique esto. Excepto que tú digas, con este gobierno se ha empeorado tremendamente el exceso. Si ustedes me permiten, yo sí tengo una explicación sobre eso. Mire, este gobierno, mientras ha mantenido el modelo económico, ha tenido un Ministerio del Medio Ambiente que ha creado un sistema de aprobación, de fiscalización de los proyectos mineros, petroleros y energéticos, que prácticamente han hecho que este gobierno no tenga un solo nuevo proyecto. Pero no solamente eso, este Ministerio del Medio Ambiente tiene un proyecto de ordenamiento territorial que prácticamente significa negarle al país la condición de hacer minería. Lo quiere proclamar país amazónico. País amazónico. Bueno, si este gobierno tiene eso, pero yo te pediría que vayamos más allá del aumento sustancial. No es un aumento, es más que un aumento. Pero yo ahí les pediría a ambos que vayamos un poquito más allá de las industrias extractivas. En el sector financiero, las regulaciones son mucho mayores el día de hoy en casi los tres sectores: banca, seguros y AFPs. En el sector educativo hoy día las regulaciones son mayores. En el sector de microeconómico por excelencia, lo que es la compra, venta de bienes de llevar, también, o sea, sí hay, el aumento de la regulación no es solo en el discurso, sino es también en la realidad. Pero puedo agregar un elemento al análisis que creo que puede servir para ver desde otra perspectiva las cosas, sobre todo porque a esta hora también nos ven jóvenes por la televisión, ¿no?
Señalas muy bien, Juan José, para reflexionar que en la época de Toledo la economía y la política como que no estaban pegadas y juntas, sino influían unas a otras, y también en García, ¿no es cierto? ¿Y por qué en Humala pasa eso, no? Yo también tengo, no la explicación, porque no creo que sea esa la razón, pero creo que hay algo que también influye ahí y tiene que ver con las comunicaciones. La verdad, yo creo sinceramente que las redes sociales... No te refieres a chuponeo, ¿verdad? No, me refiero a las redes sociales. Creo que estamos mucho más conectados y la velocidad de transmisión de la preocupación y de la justamente frustración de la gente es muy rápida. Hoy día con un clic tú te disparas a todas partes del Perú. La gente por el Twitter de los políticos siente una sensación y eso se percibe en las calles, en las plazas, en todo el país y fuera del país. La repartija fue eso, ¿no? Entonces es muy interesante lo que teníamos antes. Mira, en la época de García no había 1 millón de facebookianos en el Perú. No había 1 millón de facebookianos. Hoy hay 14 millones de facebookianos. O sea, la cantidad de personas conectadas a la red Facebook era enorme. No existía, perdón, hoy es enorme. Entonces, hoy día un político o el presidente hace algo y la gente lo multiplica y lo realiza en segundos. Entonces, eso de alguna manera acorta el tiempo y vincula la política con la economía también, ¿no? Por las expectativas, ¿no es lo cierto? que acabas de decir, quisiera hacerte una pregunta. Muy interesante esto de pasar de 1 millón de personas en Facebook a 14 millones. Una pregunta, no solo se viraliza más la información, te quisiera preguntar si hay algún estudio que pruebe que la exacerbación del ánimo sea también mayor o no. Por ahí tú te enteras de que van a sacar 3 megaproyectos por 16.000 millones forzados. Bueno, no tanto, pero que cuando todo está viralizado en las redes, el sentimiento de pues ofuscación es mucho mayor. Es que, Juan José, es muy importante entender que las redes sociales son inteligentes, generan conocimientos instantáneamente, y lo que ha ocurrido en la primavera árabe, hay que entenderlo y visualizarlo no como un problema de las redes sociales o una revolución en las redes sociales. Bajó el trigo y la gente estaba en la calle y las redes permitieron que la gente se comunicara. No era un tema de que la gente esté con el celular en la mano, esa es una implicación equivocada. Entonces, cuando tú miras lo que pasa en el Perú, tú dices, aquí puede ocurrir una revolución. No hay que ser alarmistas, hay que ser claros para mirar la responsabilidad con que los políticos tienen que actuar. O sea, ¿tú crees que hoy día un error en una declaración del presidente o de la primera dama que influye en la política no es prácticamente advertida por casi todos los que están conectados y una gran cantidad de peruanos, mucho más que hace 4 años? Pero éramos casi la misma cantidad de población, pero hoy con las redes te conectas. Ese es el peligro de no actuar con responsabilidad, de no tener un discurso que sea honesto, concreto y que no haya liderazgos responsables y auténticos. Víctor Andrés, en ese sentido en el que está conduciéndonos Alfonso, ¿cuál era el rol de la oposición para este último año? Bueno, yo quisiera, a ver, está demostrado por todo lo que hemos dicho ahora que el Perú necesita un shock de gobernabilidad, es decir, necesita cosas mínimas. Por ejemplo, que haya un gobierno coherente, es decir, que no tenga vamos a empezar a hablar con absoluta claridad, que no tenga un ministro de Economía y ministros de los sectores productivos que impulsen la lucha contra la desaceleración, y tenga un ministro del Medio Ambiente que no quiere inversiones en recursos naturales, por ejemplo. Es hora de hablar con absoluta claridad y de poner cosas sobre la mesa. Entonces, el Perú necesita un shock de gobernabilidad. Estás haciendo definición política y económica. Mira, pero es que coherencia. Mira, la primera actitud que el gobierno tiene que tener es coherencia. Decirnos las cosas, si van en este sentido, que vayan en ese sentido. Si quiere ir en este sentido, que asuma las consecuencias. Una pregunta, cuando sale la ley universitaria de esa manera, forzada, estatista para muchos, salen estos 3 megaproyectos, más forzado imposible, comienzas a ver lo que tú decías, el lenguaje contra el lucro, por ahí no es ya esa la realidad, el camino que te están dibujando. Lo que sucede, tal vez no es necesario pintarlo en el cielo, tal vez es solamente mirar la realidad. Juan José, yo lo que creo es que el presidente, o la pareja presidencial si quieres, han entendido que la desaceleración es un terrible problema político. Pero finalmente de ellos directamente para ti. A lo que yo voy es lo siguiente: han entendido que con la desaceleración no tienen futuro político, pero por otro lado, en el presidente Humala hay un sentimiento de culpa. Yo lo que percibo es que como que
hay un sentimiento de culpa por asumir este modelo económico. Y cada vez que alguien le propone cosas que se salen de esta ruta, como por ejemplo la ley universitaria, como por ejemplo la modernización de la Pampilla, ¿no? El presidente, como criticar el tema del lucro, ¿no es cierto? Para todo. De Talara. Perdón, la modernización de Talara, tanto está la Pampilla en la cabeza, la modernización de Talara, el presidente acepta. Pero cuando alguien le dice, este paquete reactivador que lanza usted es un paquete antiambiental, lo mantiene al señor Pulgar Vidal, a pesar que el paquete es contra el señor Pulgar Vidal. Entonces sería preguntar por qué el ministro se queda, ¿no? Las sumas de hechos dan un gobierno incoherente. Y una vez más, ustedes son economistas, los mercados solo respiran oxígeno o información o señales del poder público, nada más. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra tercera pausa y regresamos. Estamos en esta interesante mesa de conversación. La pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos en una interesante mesa de conversación sobre lo que debemos esperar mañana en el discurso presidencial. ¿Qué deberíamos de esperar en términos de modelo económico, Jorge? ¿Qué deberíamos de esperar en cuanto a señales para reactivar la economía? Mira, yo creo que en términos agregados, yo por lo menos personalmente espero poco. ¿Por qué? Porque este es un año electoral. Y el año que viene va a ser recontraelectoral porque ya empieza la campaña presidencial. Y en esos dos contextos, más el gabinete que acaba de armar, yo creo que él se está preparando para una contienda electoral. Entonces, yo creo que su momento de hacer profundas reformas en la educación, salud, Estado, infraestructura y instituciones, ya pasó. Claro. Ya no lo va a hacer en lo que resta de este año ni en el 2015, porque el 2016 ya medio año no cuenta. Correcto. No lo va a hacer. Entonces, en ese sentido yo no espero mucho de que este gobierno vaya a hacer las reformas estructurales que el país necesita y la sociedad necesita para ir resolviendo en forma progresiva. Para tener un modelo más inclusivo, ¿no? Sus problemas fundamentales. Sí voy a esperar medidas efectivistas como la que quiso poner acá, 200 soles más en la mano del trabajador público y la CTS en la mano del trabajador privado, tratando de, con la esperanza de que salgan a consumir. Y yo le demostré que lo más probable que pase es que en la mayoría lo ahorren dentro del concepto de ahorro pagar deudas y que el efecto reactivador va a ser marginal. Entonces yo espero por ese lado alguna medida de ese tipo y seguramente va a enfatizar un poco más en ir rebajando multas, cosas así. No espero yo ya, que repito, las reformas estructurales que el Perú necesita. Víctor Andrés, en términos de gobernabilidad y de instituciones, ¿qué cosa es lo que tú esperas? Bueno, ojalá que el presidente entienda que su futuro político está anudado a si enfrenta o no la desaceleración, ¿no? Si no tiene una respuesta en ese tema, no hay futuro político para Humala, sinceramente. Y la única manera de que eso funcione es si él es capaz de romper con la lógica política con que ha venido actuando, es decir, polarizar, confrontar, convertir en la oposición en el enemigo. Si el presidente Humala es capaz en este discurso, ¿no es cierto?, primero de darle coherencia a su gobierno, coherencia económica, de una vez por todas, por favor. Pero él se ha pasado 3 años enfrentado a toda la clase política prácticamente, salvo a Toledo, que está hoy día minimizado. ¿Tú crees que en este cuarto año él va a hacer algún acercamiento? Mira, hay momentos en que los personajes políticos y los personajes públicos asumen conciencia de sus tragedias. El presidente Humala, la única posibilidad de tener un juego al margen de la lucha contra la desaceleración económica es que el presidente Humala dé un giro brutal hacia la izquierda, que se tragaría la democracia, que se tragaría la Constitución, y bueno, ese es otro proyecto. El presidente Humala no está en eso. Entonces yo entiendo que si él quiere combatir la desaceleración, tiene que cambiar su lógica política. Tiene que ir a un diálogo, a un acuerdo, a un encuentro, a una cosa diferente. Eso no es posible, pues. Claro. Es un pensamiento humaloide, ¿no? Porque Humala lo que nos ha demostrado a través de todos sus premiers es que decía que iba a dialogar, entraba a la reunión 5 minutos, salía disparado
y después boicoteaba el diálogo político. Entonces él se ha pasado enfrentado, como has dicho tú bien, el último año ha sido las peleas con Alan García, todo el tiempo de Nadine y él, todos los días eran la pelea con Alan García. Y Alan García feliz, ¿no? Pero eso mira, le han hecho el Alan está con 11% para estar está con 11% gracias a la pareja presidencial. Y otro tema ha sido el tema de la concentración de medios, otra pelea absurdamente asumida por el presidente y la primera dama que no tenían para qué hacerlo. ¿Cómo te enfrentas a eso y para qué? ¿Con qué beneficio? ¿Con qué bandera, por favor? O sea, tú ves al presidente y a la primera dama escogiendo batallas muy mal. Y las batallas que cogen las pierden. Pero si hay algo, disculpa, si hay algo que la pareja presidencial ha demostrado es que no tienen ni un pelo de tontos. Ellos no hacen las cosas, ¿cuál es el proyecto detrás? Ingenuos no son. Por eso, ¿cuál es el proyecto detrás? Bueno, que la reelección conyugal, de eso estamos hablando, porque yo, como dije al principio, estamos en este momento en tal tipo de situación delicada, con un Congreso, con una fuerza del Ejecutivo, con una Fiscalía, con la SUNAT y con todas estas fuerzas donde la ciudadana Nadine tiene una enorme influencia y con la voluntad de ella que puede cambiar la historia del Perú. Así estamos de mal. O sea, no es un sistema hiperpresidencialista, sino es un sistema hipernadidista. Mira, un político dijo hace unos días la caprichocracia, ¿no? Que es el gobierno del capricho, ¿no es cierto? Lamentablemente esa es la impresión que nos da. Porque cuando tú dices, o cuando tú ves que cogen a una u otra persona para tal o cual cargo público, no está el tema del currículum o la experiencia, sino de la cercanía y la incondicionalidad, la sumisión, la genuflexión. O sea, es el tipo de condiciones que se requieren. Regresando un poco a lo que debemos esperar el día de mañana, en temas de seguridad, de corrupción, ¿qué cosas podríamos esperar ahí, Víctor Andrés? Bueno, en primer lugar que se vaya un poco más allá del gesto, del histrionismo que está desarrollando el señor Urresti, ¿no? Es decir, el señor Urresti hoy día lo vi en los canales de televisión, en los noticieros, y es prácticamente un candidato actuando. Lo positivo de Urresti es que se ha puesto del lado del ciudadano, ¿no es cierto? Ha logrado interpretar el sentimiento, la percepción del ciudadano. Eso es un buen punto de partida para iniciar una reforma, pero una reforma en el sector tiene que ser una reforma de abajo hacia arriba, no puede ser de arriba hacia abajo. Y eso implica municipios distritales, provinciales, regiones, y eso implica siempre acuerdos políticos, convergencias políticas. Sí, pues Urresti, que es el sheriff que hoy ya vemos en la televisión, ¿no es cierto? Todas las madrugadas con patrulleros, pero no coge los peces gordos. O sea, tiene un microscopio para encontrar a los ladrones de billeteras en San Jacinto, pero no encuentra lo que debería encontrar. Entonces, es muy fácil hacer pesca submarina en una piscina, ¿no? Pero, Juan José, yo sí quiero decirte, hay momentos en la política que cuando uno toca fondo, a veces reacciona. Y yo espero que el presidente Humala reaccione este 28 de julio, sinceramente. Correcto. ¿Sabes qué? Que se dé cuenta que no obstante haber podido hacer el mejor gobierno de la historia republicana, está siendo el peor gobierno de todos los gobiernos post-Fujimori. Jorge, ¿qué esperarías tú del ministro Castilla? ¿Qué es lo que tú esperas del ministro Castilla para este año? ¿Tienes la que no cometa errores? ¿Detención? ¿Que quedarse? No, yo pienso que se va a quedar. Yo pienso que se va a quedar. Lo que yo espero de él es que sí, que no cometa errores que pongan en peligro la estabilidad macroeconómica del Perú, la estabilidad fiscal. Bueno, ya estamos entrando a déficit, ¿no? En déficit estructural estamos ya hace 2 años, que ese es realmente el concepto que importa, ¿no? Que no ponga en peligro la estabilidad macroeconómica del Perú y la estabilidad fiscal. Por parte del Banco Central, que no pongan en peligro la estabilidad monetaria financiera. El Banco Central sí se mantiene autónomo, ¿no? Sí, a mí me parece está actuando, yo creo, sensatamente. Pero no hay que olvidar lo que dije al principio de este programa, que la probabilidad de que casi sin que el gobierno haga mucho, le va a caer un punto porcentual de crecimiento, sí, claro, por lo menos. Sí. Este año deberíamos terminar debajo de 4%. Yo pienso que vamos a estar alrededor de 4, quizás un poco debajo. Pero que le va a 5. Le va a llegar un punto, por lo menos, un punto porcentual de crecimiento, con tal de no hacer barrabasadas nada más. Claro. Y eso
lo va a levantar, a tu preocupación lo va a levantar el problema de la desaceleración en el 2015. Entonces no hay que perder de vista eso. ¿Deberíamos de tener preocupaciones por el lado institucional al observar la presencia del Ejecutivo, el Premier en manos de Ana Jara y el Congreso en manos de Ana María Solórzano? ¿Debería generarnos algún tipo de preocupación? Yo creo que sí. Mira, hay que decir las cosas con absoluta claridad. El proyecto de candidatura presidencial de la señora Nadine Heredia ha sido archivada porque la correlación política no lo permite. Para ti está archivado. Pero con este agregado, uno archiva las cosas desde un punto de vista democrático, de convicción, pero también uno puede archivar las cosas porque la mayoría no te lo permite. Yo creo que si existe la posibilidad el 2016 de presentar una eventual candidatura de la señora Heredia, lo van a hacer. Entonces no está en el archivo, sino en el cajón. Bueno, llamémoslo así si tú quieres, ¿no? Es decir, lo que sucede es que la relación de ese tema con el periodo político, los marxistas decían así, un periodo político, un tema, una cuestión. La cuestión de ese tema en el periodo político tiene que ver con una correlación. El día de hoy la mayoría no lo permite. Pero imaginémonos que por esas cosas del azar, el 2016, esa mayoría cambia o se crea un tal cuestionamiento al sistema político, al orden de políticos existentes, que se viabiliza la candidatura. Es decir, por eso creo que el Perú está en estos problemas, ¿sabes? El tema de la señora Jara, el tema de la señora Solórzano, de una u otra manera se entrecruzan con estos temas. También hay un tema de psicología, de vanidad. Pero mira, hay un tema también que yo quiero también traer a la reflexión. Mira, hablamos de Nadine Heredia siempre como una posibilidad, como un fantasma, ¿no es cierto?, que puede entrar y decir voy a ser candidata. Pero nosotros no hemos visto nunca a Nadine Heredia como política. O sea, tú no puedes ser político tomándote fotos, por favor. Estamos equivocándonos sobre lo que vemos en realidad. Ella nunca ha entrado a debatir un tema político con otro político en el Perú. ¿La hemos visto? ¿Alguien la ha visto debatiendo en un programa de televisión con otra persona, tete a tete, cara a cara, sobre un tema, sobre una iniciativa, arreglando un problema, luchando por sus ideales? No detrás del presidente, correcto, delante del presidente, como candidata, como política. Cualquier persona tiene, por lo tanto, si la política te interesa, la obligación es salir al frente con tus ideas y defenderlas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya, no es esa Nadine Heredia. Nadine Heredia es una persona extraña, correcto, que está siempre lista para la fotografía, con la mejor sonrisa, con la mejor ropa, con el mejor vestido, con el tuit acertado, siempre en la buena noticia, nunca en la mala noticia, siempre para el flash y para el destello, nunca para el tema complicado. Entonces, ¿qué tipo de político o qué tipo de candidato puede ser ese que rehuye el debate y el enfrentamiento? Correcto. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra tercera pausa y regresamos. Bien, regresamos a este último bloque. Estamos con Alfonso Bahía, Jorge González Izquierdo y Víctor Andrés Ponce. Estamos haciendo un pequeño análisis sobre lo que deberíamos de esperar mañana en el mensaje presidencial. Hemos hablado mucho de la economía, de las instituciones, pero hemos hablado muy poco de las regiones, del interior del Perú, que ha estado de nuevo, una vez más, en estos últimos 3 años uno siente que ha estado fuera de la agenda mediática y de la conversación limeña, ¿no? Nosotros tendemos a excluir a las regiones. ¿Hay alguna esperanza de escuchar algo positivo para las regiones en este discurso, teniendo en consideración además lo que ha estado sucediendo con los diversos casos en algunas regiones como Ancash, presidentes regionales que están el día de hoy encarcelados? Claro, yo creo que quisiera ver el tema de las regiones por el lado o por el ángulo de este grupo de rebeldes, de este grupo de 6 congresistas disidentes que decidieron escindirse del partido Gana Perú o de la Alianza Gana Perú y formar una, digamos, agrupación política propia, ¿no? Son provincianos, son prácticamente desconocidos, son muchos de ellos personas que nunca hemos visto en el debate político, muy poco, ¿no? Pero que tienen un acto que yo creo que políticamente los enaltece y les da realmente ese nombre de dignidad que ellos mismos se han colocado. En realidad, este grupo de personas que ha hecho este esfuerzo por salirse de la bancada, por mostrar independencia a los ríos que están tomando,
están dando un mensaje que es muy interesante y debemos de aquilatar y mirar, ¿no? Creo que ahí hay personas que no tienen liderazgos o liderazgo, están buscando un líder. ¿Quién puede ser ese líder? Es algo que habría que ver, ¿no es cierto? Pero creo que hay 6 personas ahí que están mostrando una cara provincial o provinciana de la política, que es interesante verlo. Víctor Andrés. Bueno, yo tengo una aproximación un poco más matizada, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayan 5 presidentes regionales, ¿no? Encarcelados, ¿no? Y 14 más cuestionados. Y 14 procesados. El hecho de que hayan una decena de alcaldes provinciales procesados. Más del 90%. Mira, bastantes de estos hechos, los sociólogos, que ahora ha surgido una generación de sociólogos que gustan doctorearnos en análisis político, solían decir que la renovación de la política venía desde las provincias hacia el centro de Lima, porque los políticos estaban en desbande, pues. Los clásicos políticos tradicionales absolutamente. Bueno, eso no se ha producido. Lo que se ha producido más bien es una recentralización de la política. La prueba de ello es que el fujimorismo, por ejemplo, es el partido que más candidatos presenta en las regiones, en los departamentos. Se nota en el fujimorismo, de alguna manera también en el aprismo, una especie de regreso a las regiones. Yo ahí acabo de regresar de estar unos días en Huaraz. Toda la carretera Panamericana Norte, entrada desde la Panamericana por la carretera hasta Huaraz, en toda la zona de Huaraz, Anta, Carhuaz, ni una pinta de partidos conocidos. Eran la Jota, el ABA, el Frejol, la Zanahoria, cualquier cosa menos una estrella, una mancha verde, la impresión es que los partidos nacionales han abandonado la provincia. Esa es la impresión que puede ser también para muchas personas. Por lo menos saliendo de Lima por 4 días. Pero, Juan José, objetivamente en estas elecciones subnacionales, estadísticamente, de alguna manera hay un regreso de los partidos. Mira, no solamente en Lima. Vamos a ver todavía si ganan, ¿no? Eso es lo cuánto se presentan, pero vamos a ver qué pasa con lo... Jorge, mira, ¿cuál sería un buen oferente? Yo en materia de la regionalización, yo creo que cuando el presidente Alan García, en sus últimos, 6 meses, agarra y gran parte de las prerrogativas administrativas, financieras y económicas hace así, y se las pasa a las regiones no estaban preparadas ni están preparadas para recibir eso. Prueba de ello es que se vieron nadando, entre otras cosas, sin dinero, y estamos viendo los resultados. Yo creo, a mí me gustaría escuchar en el mensaje del 28 de julio, políticas claramente definidas para robustecer, fortificar, hacer crecer a la institución que se llama gobierno regional, en primer lugar. Hay falta mucho capital humano, no hay capital humano. Yo viajo por el Perú. Si tú vas a una municipalidad, a una región de la precariedad es espantosa, sin ningún tienes duda. que fortificar, si no, no vas a hacer nada positivo. Y ahí lamentablemente caemos en algo que hablábamos al comienzo, que era en los promedios. Pues uno ve el promedio y en el promedio han aumentado los sueldos, han aumentado los salarios, ha reducido la pobreza, pero en la realidad individual... Lo otro es de que, según el INEI, cifra oficial, al año 2013, el 49% del PBI peruano se hace en Lima. O sea, 50% se hace en Lima. Es cierto que ha habido una reducción, pero después de tantos años de regionalización, el 50% se sigue haciendo en Lima. Ahora, más del 80% de la recaudación tributaria también está en Lima. Así es. Entonces, tenemos que hacer algo con respecto a las regiones. Yo cuestiono este modelo. Para mí este modelo de regionalización el modelo político. ¿Cómo se hizo? Ah, bueno, claro. Porque crear regiones por definición es aglutinamiento de territorios. Un país como el nuestro tal vez se hubiera beneficiado de tener macroregiones. A eso voy. En lugar de 24 25, tener 6 o 7. Aglutinar regiones, espacios para tener mayores economías de escala, mayores economías de aglomeración, mayores economías de información. La conectividad debe ser... Y eso es lo que ha estado pasando en la práctica. Lo que ha pasado en el país es, en la regionalización se produce esta bipolaridad, pues. El modelo económico, las inversiones en recursos naturales, el regreso del capital al campo, el norte, por ejemplo,
Lo que ha permitido es una descentralización económica impresionante. Este 50-50 ha variado, antes era 70-30, sí, claro. Recordemos, el 70% del PBI se hacía en la capital. Pero por otro lado, los políticos han hecho una regionalización, esta que describe el doctor González Izquierdo, basado en los departamentos, reproduciendo este centralismo limeño en pequeños lugarcitos, y instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía, los partidos que no cumplen su papel. Este es el resultado. Les voy a pedir a los tres, muy corto, ¿qué le encantaría escuchar en el mensaje presidencial? ¿Cuál sería la frase que te haría el mensaje, Alfonso? Yo creo que saltaríamos, si el presidente dijera que Conga sí va, saltaríamos de la alegría si dijéramos, y si el presidente dijera que reconoce los errores que ha cometido y que él promete que Daniel Heredia no se va a meter en la política peruana de la manera como lo está haciendo. Yo voy a repetir lo mismo que ha dicho Alfonso Bahía, que hoy está más lúcido que nunca. Yo creo que una idea sería, un gesto sería, Conga se va a efectivizar en mi gobierno. Sería un punto de inflexión. Sería un punto de inflexión. Sería un mensaje absolutamente claro que este gobierno es coherente. Que el señor Juan Manuel Pulgar Vidal no va a tener margen de maniobra en el gobierno para armar estrategias paralelas al régimen en general. Correcto. Jorge. Yo quisiera escuchar que el señor se comprometa con el país, de que en los 2 años que le quedan, o básicamente 1 año y medio de gobierno que le queda, va a hacer una política económica pensando en el largo plazo, en el futuro del Perú, independizándose del corto plazo del menudeo politiquero, de estar pensando en una elección, en esta que se viene o en la otra que se viene. Hay que mandarle el libro La elección de Hazlitt. Por ejemplo. Economía es una elección. Por ejemplo. De que a mí me gustaría escuchar eso, que él se comprometa con todo el país, de decir, me voy a aislar y voy a hacer esto en el año y medio que me queda. En los pocos minutos que nos quedan, me gustaría preguntarles qué esperan de los próximos 2 años. Yo espero simplemente que lleguemos al 28 de julio de 2016 con elecciones donde no participe Nadine Heredia. Eso espero yo con toda franqueza. Mira, yo espero que enfrentemos, o sea, que logremos derrotar este proceso de desaceleración, ¿no? Como no espero que hayan grandes reformas en educación, salud, infraestructura, pero lo que sí espero es que este gobierno logre romper esta tendencia negativa, que sería gravísima. ¿Por qué? Porque aunque los sociólogos no quieran reconocerlo, la economía de mercado no es sino la otra cara de la medalla, de la otra cara de la democracia de una misma medalla. Esta democracia que hemos forjado, ¿no?, de post-Fujimori, es una democracia que se ha forjado al lado de una economía abierta, y su estabilidad en comparación con el siglo XX, van 3 procesos electorales, vamos al 4º, el siglo XX nos pasamos diciendo estamos condenados a 10 años de democracia y 10 años de dictadura, su estabilidad se explica por el crecimiento que ha reducido la pobreza y la desigualdad. ¿No? En ese sentido yo espero que el gobierno diga que sea capaz de derrotar este tema de la desaceleración. Jorge, yo te lo resumo en 2 palabras muy simples, en menos de 1 minuto. Primero, me gustaría llegar al 2016 con la economía, haberla regresado a su crecimiento potencial. Primero. ¿6% o 5%? No, ahora está entre 5 y 6. Entre 5 y 6, cualquier número entre 5 y 6. Regresarla a su crecimiento potencial, primero. Y segundo, yo quisiera llegar al 2016 con que el gobierno haya por lo menos iniciado reformas profundas en el campo de la educación, la salud, el Estado, la infraestructura y las instituciones. Con eso me daría con una piedra en el pecho. Me quedan un par de minutos. Quisiera preguntarles qué le pedirían o qué le exigirían a la oposición para este año. Pues la oposición también tiene que cumplir su papel. Mira, yo creo que en la oposición también hay muchos trapos o mucha ropa tendida, ¿no? Entonces, yo realmente no siento, sinceramente, que la oposición ha estado a la altura del debate político. Y yo les pediría que se pongan en una dimensión de la política nacional. Creo que no hay liderazgos adecuados, no hay auténticos, no hay ideas y no hay realmente el deseo de fajarse por el país. Tú sientes que hay intereses pequeños y no hay grandes ideales que están en juego. Correcto. Bueno, ahí sí tengo una pequeña discrepancia con el maestro Baella,
Mira, yo creo que la oposición en el Perú ha cumplido el papel que tiene que cumplir toda oposición en una sociedad abierta. ¿Cuál es esa? Es decir, luchar por mantener la pluralidad. Ha sido capaz de poner en evidencia un intento de candidatura de reelección conyugal. Ha sido capaz de detener la compra de la pampilla, la repartija. Ahora, la oposición tiene otra responsabilidad. El Perú tiene una crisis de gobernabilidad, ya es evidente, ¿no? Si el gobierno es fuente de ingobernabilidad, la oposición debe ser capaz, a mi entender, de inyectarle gobernabilidad. Es decir, tiene que ser capaz de ponerse a enfrentar la desaceleración, a abordar estos temas de institucionalización que nos plantea el profesor González Izquierdo. Otra vez, en menos de un minuto te digo, por favor. Yo esperaría de la oposición que haga un rol más inteligente que el que ha venido haciendo. Que oposición no es estarse fijando en escándalos, oposición no es estarse sacando los trapitos sucios del rival, oposición no es de estarle buscando ni rebuscando qué cosa te saco debajo para mostrárselo a la gente. Eso es una oposición, ese es un concepto de oposición que te podría decir infantil. Yo espero que la oposición sea una oposición inteligente. Oposición no es destruir con pequeñeces, con cosas personales al rival. Oposición es plantear ideas, esquemas, modelos y políticas diferentes a las que hace el gobierno para mejorar el país, el Perú, el país. Eso es para mí oposición. Muy bien. Bien, les agradezco a los tres su presencia, creo que ha sido muy interesante para nuestros televidentes. Espero tenerlos de nuevo en el programa. Gracias. Y feliz 28 a todos. A todos. Feliz 28. Bien, eso ha sido todo con nosotros. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en Paralelo. Muy buenas noches.